I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. Esas fueron las palabras del expresidente ganés Kwame Nkrumah, que también es muy conocido como uno de los padres de la independencia del continente africano, y también de los que luchan por los ideales africanos. Un gran panafricanista. Audiencia, con esto comenzamos Impacto en esa jornada. Las injusticias que sufre el continente africano hasta el día de hoy son cada vez más patentes, son cada vez más visibles, y hay un grupo de gente que lucha contra estas injusticias. Se hacen llamar panafricanistas. Con ellos vamos a estar charlando en la jornada de hoy. Audiencia, les saludamos cordialmente y vamos a entrar de lleno en materia, ¿no? Porque nos acompañan unos invitados muy especiales, personalidades, gente que están machacando en las redes sociales, defendiendo los derechos de los africanos, ya sea a nivel del continente africano como en la diáspora, a nivel internacional. En primer lugar nos acompaña Maria Macaulay, que es una gran panafricanista. María, es un honor para nosotros tenerla en el programa. Es un placer para mí estar hablando de estos temas, sobre todo en mi país, ¿no? Es muy importante. Así que gracias. Yeah. Y también tenemos a José Cruz Z, que también es otro panafricanista. José, pues nada, es un placer, la verdad. El placer siempre es mío si tengo que dar algo que la gente más y menos necesita en el país, entiendo. Porque realmente lo necesitamos. Desde luego. Sí. Y luego ya tenemos a nuestro analista social aquí, tenemos a Bonifacio Obamcha, pero ya saben que siempre le llamamos Boni. Gracias por la invitación cruzada. Es un placer siempre tenerle con nosotros. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar sobre los ideales panafricanistas. No tanto como principios y todo eso. Sí. Vamos a... porque hay una realidad que el continente africano está viviendo. Vamos a entrar de lleno en materia. Sí. Vamos a hablar sobre las relaciones entre África y el mundo occidental. Trataremos de encontrar algunas respuestas también sobre las cumbres África, Rusia, África, Italia, y por qué no hablar sobre lo que está sucediendo por parte de los países del Sahel, y también tocar un poco sobre la función o el funcionamiento de la Unión Africana, el impacto que tiene ese organismo a nivel de la subregión africana y también a nivel internacional, ¿vale? Me gustaría conocer desde un primer principio por qué panafricanista, por qué hay que elegir ser panafricanista. María. A ver, el ser panafricanista, o sea, en mi caso, ¿no? Yo crecí fuera y llevo toda mi vida fuera. Ahora estoy viviendo en Londres, pero llevo toda mi vida fuera. Y luego empiezas a ver algunas injusticias. Cuando te das cuenta, empiezas a leer, empiezas a tener nociones sobre tu historia y te das cuenta que hay fallos, ¿no? En nuestra historia, porque realmente, ¿por qué África no tiene historia? ¿Por qué el blanco sí tiene historia? ¿Desde cuándo el blanco empezó a tener historia? Cuando todos... ¿Algo en concreto que le llamó la atención? Lo que veía en la televisión cuando era más pequeña, ¿no? Que África es pobre, África es pobre. Y luego vas creciendo y dices, wow, si África es pobre, ¿por qué siguen yendo a África? Porque yo no iría a un país pobre, ¿entiendes? ¿Qué busco yo en un país pobre? Entonces, desde entonces, usted se dio cuenta que algo aquí hay algún gato encerrado. José. Pues yo realmente lo que es el panafricanismo no es un concepto que uno nace con ello, ¿sabes? Porque el color de la piel no representa que tú eres un panafricanista, ¿entiendes? Sí. Pero el mero hecho de ser africano, ¿entiendes? El mero hecho de ser africano, debes tenerte y atenderte y conllevar lo que es los ideales de lo que es los padres de la independencia. Digamos, si tenemos un ejemplo palpable de la gente que luchó para que nosotros fuésemos libres de las manos de los colonos, ¿entiendes? Desde ese punto nosotros como personas africanas y pensantes vamos a darnos cuenta que realmente debemos autocriticarnos nosotros mismos primero y después quitar una conclusión del por qué
el Occidente sigue viniendo a África y por qué nosotros nos levantamos como panafricanistas. Ahora, el ser panafricanista no es un ministerio de fomento de odio hacia el blanco, no es un ministerio de fomento de odio. El ser panafricanista es, digamos, yo lo llamaría como un ministerio de educación para que los negros, porque yo me voy a llamar negro porque soy negro, para que los negros conozcan cuál es su historia, ¿vale? Porque la parte ganadora siempre tiende a tergiversar la historia. Desde luego. Y así. Bueno, ¿y qué le parece todo esto? Bueno, lo que yo puedo opinar, según las definiciones que han dado los panafricanistas, es la injusticia, lucha contra la injusticia. Así es. Yo recuerdo, voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando un país africano realiza lo que son las elecciones internas, el Occidente impone su regla. Efectivamente. Nos manda observadores internacionales europeos. ¿Para qué? Según ellos, para que vengan digamos, lo que es examinar las elecciones para garantizar la transparencia. Y cuando ellos hacen lo mismo, porque es el sentido inverso, es un país europeo que está celebrando sus elecciones presidenciales o municipales, no aceptan a ningún africano para que vaya como observador internacional. La pregunta es, ¿o somos tan tontos o ellos son demasiado listos? Así es. Esta injusticia es la que ha hecho para que estas personas sean panafricanistas. Contra esas injusticias ustedes están luchando. Ok, vamos a ver un corto reportaje que han preparado nuestros compañeros y luego volvemos. El panafricanismo es un movimiento político, cultural y social que promueve el hermanamiento africano, la defensa de los derechos de las personas africanas y la unidad de África bajo un único Estado soberano para todos los africanos, tanto de África como de diásporas africanas. Desde sus orígenes a finales del siglo XIX fue un movimiento elaborado por intelectuales afroamericanos en Estados Unidos y el Caribe, con el objetivo de luchar contra la discriminación racial y promover el orgullo por la cultura de origen africana en todo el mundo, liderado por el liberiano Edward Wilmot Blyden, considerado el autor del panafricanismo. En el transcurso de los tiempos, África ha tenido grandes líderes tras la independencia, tales como Kwame Nkrumah, Sheikh Anta Diop, Sékou Touré, Mamadou Dia, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Fred Fanon, Djibo Bakary, Nelson Mandela, Tidiane Bidili, Saman Diaye, Thomas Sankara, entre otros no menos importantes, donde todos ellos han aportado sus convicciones. La República de Guinea Ecuatorial como país africano se alineó a la misma ideología panafricanista, donde tuvo mártires que lucharon igualmente por la independencia de Guinea Ecuatorial, siendo algunos de ellos Salvador Ndonguekán, Enrique Mbo Kembe, Acacio Mañé, entre otros. El panafricanismo ha sido un escenario de continuidad en nuestra nación Guinea Ecuatorial porque nuestro actual líder carismático, panafricanista, humanista, Su Excelencia Teodoro Obiang Mambazogo, que por sus actuaciones revela que efectivamente es un panafricanista, como se ha podido constatar en diferentes esferas. El Premio Nobel UNESCO Guinea Ecuatorial de Investigación en Ciencias de la Vida y la acepción de organizar la Copa de África de Naciones edición 2015 en Guinea Ecuatorial tras la renuncia de Marruecos por temor a una posible propagación de la amenazante epidemia ébola, además de la visita en 2019 al campo de refugiados de Tsor, Etiopía, acompañada de una donación de $50.000 para obras sociales en dicha zona. Han sido, entre otros aspectos, algunos de los actos célebres en los que el estadista africano ha mostrado su espíritu panafricanista. Dirección Nacional encargado de Asuntos Políticos de Azonga Radio y Televisión. Bueno, este ha sido en breve un reportaje que ofrece alguna información sobre el nacimiento del panafricanismo y algunos de los actores que han formado parte de ese organismo. Y ahora tenemos a ustedes dos aquí, que ya también vienen a formar parte de ese organismo. Claro. Es cierto, son más. Sí. Me gustaría saber, primeramente, sus impresiones sobre las relaciones entre África y Occidente.
¿Cómo ven las relaciones entre África y Occidente? Bueno, si yo tengo que opinar acerca de África y Occidente, ¿ok? Primero tendremos que remontarnos en los tiempos antaños, ¿ok? Muy antes de el hombre blanco pisar a África, ¿ok? Ellos pusieron al hombre negro un nombre, el cual es indígena. Pero el hombre negro tenía un nombre y no era indígena, ¿ok? Teníamos civilizaciones, teníamos cultura, teníamos religión, teníamos mercado, teníamos comercio. Lo que viene siendo una civilización, lo teníamos. Ellos lo vieron, sí. ¿Quisieron aceptarlo? No. Nuestros actos tribales, ellos lo veían como actos fuera de lugar. ¿Por qué? Porque iban en contra del Dios al que ellos profesaban. Y entonces, cuando llega el hombre blanco a África, encuentra lo mismo aquí en África. Yo voy a centrarme en mi país, Guinea Ecuatorial, que cuando llega el hombre blanco en el siglo XVIII, que fue cuando llegó en Guinea Ecuatorial, antes de, creo que después de Fernando Po, llegó el español. Cuando llega el español impone lo que es el catolicismo. Digamos que era un tipo de diálogo que tenía con ellos para que intentar convencerles. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas muchos de ellos ya tenían miedo de sus propios actos tribales, cosa que no pasaba antes, ¿entiendes? Sí. Ahora, lo que tiene que verse con una decisión tribal se le atribuía a un jefe del ejército español. Lo que tiene que verse con el transporte, de lo que es el comercio, madera, tal, todo se le atribuía al hombre español. Nosotros le dimos el control al hombre español y nosotros nos quedamos sin control. Es lo que viene siendo un niño, ¿ok? Cuando nace un niño, tú tienes que ocuparte de él. ¿Pero qué nos haría llegar a ese extremo? El miedo. Mira, miedo. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Cuando llegaron, ¿vale? Nos encontraron, como ha dicho mi compañero, con lo nuestro. Ellos vinieron con armas, ellos lo que nosotros no teníamos. Sí. África no tiene armas, África nunca ha creado armas porque nunca las hemos necesitado entre nosotros. El miedo, vinieron a meternos miedo y el peor miedo que nos han impuesto es la esclavitud mental. Sí. ¿Vale? Ese es el peor miedo. Date cuenta que los golpes pasan, las heridas se curan, pero la de aquí es imposible. Entonces, cuando ellos vienen con los latigazos, voy a poner un ejemplo. Nosotros en nuestros debates hablamos de Julián Ayala. No sé si han escuchado hablar de Julián Ayala. Wow. Una escritora. Un ex guardia civil español que asesinó a más de 600.000 ecuatoguineanos en una fosa. En Micamisen, Mongomo, Añison, Ebebellín. Casi lo que tiene que ver es la región Entonces, nosotros estudiamos todas estas cosas y concienciar. ¿Dicen Julián Ayala? Julián Ayala Albarracín. Sí. El nombre Ayala se me ha parecido algún escritor, no sé. Entonces, fíjate que si en las noches un niño llora, manda a sus guardias a poner lo que es la hoja del plátano y al día siguiente asesinan al niño. Entonces tú ya estás dando terror a la población, ya das miedo a la población. Ellos vinieron con miedo. El blanco nunca ha venido a África a ser amigo del africano, imposible. Imposible. El blanco siempre ha venido a África por sus intereses, por los recursos que ellos no tienen. Sí. Entonces esa es la diferencia. ¿Por qué seguimos? Para poder entender por qué el africano sigue en esta línea, debemos entender lo que es la Carta del Imperialismo. No sé si han leído la Carta del Imperialismo. Es la primera vez que escucho sobre esa carta. ¿En serio? Te digo la verdad. Wow. ¿Sí? Vaya. Vale. ¿Qué pueden mencionarme algunos aspectos? La Carta del Imperialismo... La Carta del Imperialismo realmente es, digamos, unos artículos que redactaron unos imperialistas. Sabes que el antiguo sistema de gobierno era imperial, ¿ok? Cuando llegamos a la época moderna, cogimos lo que era el gobierno y la democracia, pero no que es la democracia. Pero anteriormente, básicamente lo que es más o menos tenía su apogeo, por ejemplo, en la Edad Media era el imperio. Ahora, los imperialistas, con el poder del ejército, ¿entiendes? Porque ha de haber un poder del ejército. Sí. Digamos, es uno de los pilares de un Estado. Si un Estado no tiene ejército, es un Estado vulnerable. Ahora, anteriormente África vivía básicamente en lo que tiene que verse con las tribus. Si había unas riñas entre jefes tribales, se resolvían entre ellos mismos. Pero era la diferencia que teníamos con Occidente. Occidente tenía el poder, tenía los medios, tenía la comunicación en todas partes. Ahora, cuando redactaron la Carta del Imperialismo realmente
nos degrada a nosotros, a ti y a mí. A ti y a mí no nos cae a favor lo que es la Carta del Imperialismo. Nos cae totalmente en contra. Aparte de eso, No, no por te eso, corto. sí. Aparte de eso, ¿vale? Debemos saber que cuando se hizo y nuestros antepasados o ancestros Sí. firmaron la Carta del Imperialismo... ¿La firmaron? Sí, La firmaron. La firmaron porque se supone que era la independencia que les estaban dando. Se supone. Si yo ahora mismo tú me traes un documento en fan y yo no entiendo fan y tú me estás diciendo no, te Es estoy lo que dando está la diciendo. independencia, todo va a estar bien y yo lo afirmo porque confío en tu palabra. Efectivamente. Ellos no entendían, Sí. no Ahora, entendíamos eso. realmente lo Eso que es muy duro. Lo que ella Sí. está diciendo es acerca de la esclavitud mental, ¿entiendes? Ahora, con una persona, perdón por la palabra, con una persona es analfabeta, estúpida mentalmente, ¿entiendes? Esa persona es un peligro para un Estado. Sí. Peor si se le pone al frente de un Estado, ¿entiendes? Ahora, cuando anteriormente nuestros antepasados firmaron lo que es la Carta del Imperialismo, eran ignorantes totales, ¿vale? Nosotros teníamos un sistema de comercio en el cual tú me das, yo te doy, así se queda. Cuando firmamos la Carta del Imperialismo no sabíamos lo que firmábamos. Si tú me dices lo que yo estoy firmando, yo lo voy a firmar. ¿Por qué? Porque yo no entiendo absolutamente nada y quiero lo que tú me vas a dar a cambio. Ahora, si lo que tú me vas a dar a cambio es de un periodo corto de tiempo para que yo lo disfrute, yo no lo voy a ver gran cosa, lo voy a firmar y voy a disfrutar de lo mío. Pero soy ignorante a las consecuencias que vinieron pasando siglos tras siglos, las cuales comprometen a África. Que uno de los artículos dice que cualquier recurso natural, mineral de África, le pertenece a Occidente. A Occidente. Sí O sí. o sí. Actualmente la Carta del Imperialismo estaba en formato de PDF en las redes. En las redes. Pero ya lo han bajado. Lo han bajado. ¿Ah, sí? Sí, Ya porque lo han bajado. Porque yo ya estaba buscando, Sí, no, dimos pensando a la en luz. Ya lo han buscar Lo dimos a la acceso. luz a todo el mundo y lo han quitado. Sí, pero sí Vaya. tenemos Lo gente que lo tenemos. tiene. Sí, yo ¿entiendes? de hecho lo tengo en eso. Luego, otro Sí. de los puntos de la Carta del Imperialismo es que son muchos. No vamos Bonnie, a... ¿había que escuchado son sobre esa carta alguna vez? Me suena un poco, pero no he tenido el tiempo de bajarlo. Y Sí. a partir de Ya ahora... no se puede. Ya no se puede, es que ya la Lo han han quitado. retirado. Lo han retirado. Lo han retirado. Pero no lo tenés en Sí, formato, yo lo claro, tengo, lo yo tenemos. lo tenemos, sí. en papel, ¿no? En papel, no, en No. PDF, y PDF en nuestras digitalmente. cuentas sí lo Sí. tenemos. Ok. De acuerdo. Otro de los puntos es que... Perdón. sí. ¿Hay alguna manera de poder conseguir esa carta Sí, en lo sus... tengo en mi teléfono. Estoy hablando de sus, digamos, redes sociales. Sí, sí, en mi página. TikTok. Sí, sí, sí. En Ok. mi TikTok. O De sea, hecho, todo ella lo tengo. hace un Para video nuestra donde ella lo audiencia, está, porque sí. posiblemente alguien quiera tener Sí, acceso claro, claro. para saber que En mi está- TikTok. Creo que lo- haces lo un video pongo. donde lo enumeras, ¿no? Sí, Sí. donde lo tengo. Otro de los puntos de la Carta del Imperialismo es que ellos deciden. Ellos deciden sobre el continente africano. Ellos deciden sobre el dinero. Ellos deciden quién... Ya. Efectivamente, deciden. ellos deciden. Ellos deciden todo. Y quien no esté de acuerdo... Sí, realmente hay puntos importantes en esta Sí. carta, ¿entiendes? Y si lo leemos actualmente, digamos, en la época moderna en la que estamos, en la cual la información es básicamente tergiversada en cada momento, Sí. tú te vas a decir esto es un bulo, Sí. pero es algo Es bastante algo real, bastante tanto real. como tú como yo, ¿entiendes? Hay un punto en la Carta del Imperialismo donde dice que cualquier líder de un país africano que tenga ideales sociales, es decir, que sea nacionalista, Se ese le líder es tendrá- un peligro para nuestros intereses y sí. tendremos que eliminarle. Por eso, Vaya. el marketing que Occidente usa para denigrar a líderes africanos es tacharles de De dictador. dictadores. Un ejemplo, Wow. un ejemplo palpable, Wow. un ejemplo palpable es de mi presidente. ¿Entiendes? Mucha gente al exterior de este país se pasan el tiempo básicamente hablando, denigrando lo que es la imagen del presidente de la República. Pero no les culpo, ¿por qué? Porque son ignorantes a lo que pasa en la Carta del Imperialismo. Realmente el presidente se levantó contra la Carta del Imperialismo, porque es un señor que sabe Exacto. que existe esa carta. Sí. Y se levantó en contra de esta Carta del Imperialismo, la cual dice que cualquier nacionalista que vele por su pueblo, le tenemos que eliminar. Y él dijo, no puede ser mi pueblo primero. De ahí que él hay que escribió llamarle uno, dictador. de hecho, uno de los libros que él escribió, Mi vida por mi pueblo, si lo lees detenidamente ese libro, vas a notar que Sí. realmente si lees el libro, lo comparas con lo que es el artículo de la Carta del Imperialismo, vas a decir, este señor se inspiró aquí. Bueno, Me he quedado con una frase que ha dicho María, Sí. que es ellos deciden. vaya. Imagínate que en latín se dice nec mi Nec mi quisces, quis- bien. quisces quo quemedoce ate quo. Ajá. No me des el pescado, Enséñame enséñame a a pescar. pescar. Enséñame a Es lo que Enséñame a hacen pescar. ellos. Exacto.
África tiene recursos, África tiene materia prima. Así es. Ellos tienen tecnología y maquinaria. Así es. Ellos nos aprovechan. Así En lugar es. de enseñarnos o dejarnos la maquinaria, que la Así tengamos con la tecnología, no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Así Tenemos que dependernos perpetuamente de ellos Así es. para que nos pisoteen. Así es. Es mi forma de analizar Es que es así. y Es así. resumir Lo has lo que clavado. están diciendo Es mis así. compañeros. Es así. Es increíble. Es así. En este caso, ¿cómo están viendo las reacciones, digamos? Me está resultando un poco difícil ahora hablar sobre ese caso, de verdad es muy, no sé, como africano, Sí. me está resultando un poco difícil hablar de eso ahora. Pero ¿cómo ven la reacción de los africanos, digamos, dignatarios africanos ante esto? José ha dado un poco el ejemplo de la reacción de nuestro presidente, pero a nivel del continente africano en general, ¿cómo están viendo la reacción? Vale. Sí, puedes hablar solamente, poner ejemplo de lo que es la Unión Africana. ¿vale? Exacto. Vale. Lo que es, tú mismo lo estás diciendo, bueno, voy a decir algo. Vale. Es que a mí la verdad, como panafricanista tengo que ser sincera, ¿no? Y tengo Realmente. que decir lo que uno piensa por el bien del continente africano, ¿no? De hecho, nosotros, como lo ha dicho mi compañero, apoyamos mucho lo que es a nuestro presidente porque en realidad sabemos que es un panafricanista. Si habéis escuchado el discurso que él dio en el 2019, él lo deja claro cuando pasó lo de Libia. ¿Entendéis? Nadie consultó con ningún presidente o líder africano para ir a atentar a Libia. Entonces, él lo dice claramente. ¿Qué opinión tenemos sobre los líderes africanos? Ojalá fuese un punto a nuestro favor, pero desgraciadamente por la carta de imperialismo y por el miedo y el pánico a cómo acabar, yo creo que muchos no se quieren mojar, Arriesgar, sí. ¿no? Pero yo creo que estamos en una era, es una nueva generación en lo que nosotros tenemos un lema que es patria o muerte, ahora o nunca, Ahora o nunca. porque si no volverán a recolonizarnos otra vez. Entonces, y eso es lo que no queremos. Ojalá los líderes africanos se apoyen. Son 55 ahora. países, imagínate, si todos estuviesen unidos, ¿qué sería de Europa? Europa no podría con nosotros. Lo que está pasando ahora en Congo, la República Democrática del Congo, lo que está pasando en Haití, hemos olvidado a Haití. Sí, hemos Debemos olvidado a darnos, debemos aprender, nuestra generación debe aprender que gracias a Haití nosotros nos pudimos levantar, Somos dieron ese libres. paso y a día de hoy les hemos abandonado. Hemos hablado de la CEMAC o la Unión Africana más bien. Sí, la Unión Africana sobre todo. Estamos ahí. Sinceramente no sé qué labor hacen. Sinceramente. ¿Por qué cree usted que se encuentra en esta situación? Porque África no está unida. Sí. África debe estar unida. África no está unida. Y Unión debemos Africana estar unidos. no está unida. No. La verdad es que no está. La Unión Africana no está unida, justamente. Es una contradicción. Es una contradicción. La unión no está unida. No está unida. Efectivamente. Digamos, es una unión conveniente que Exacto. les conviene estar. A ver, yo quiero matizar algo, Sí, María. Sí. Realmente hay una definición que pone la ONU acerca de lo que hace en la Unión de de África. Perdón. La ONU dice que en África nosotros estamos guiando a África a un futuro sostenible, a un futuro de economías grandes, lo cual sabemos que extraoficialmente esa versión no es verdad. Ahora, ¿qué es lo que hace que los líderes africanos estén básicamente en constantes divisiones? Yo creo que son intereses. ¿Entiendes? Son intereses entre lo que son los mismos recursos de un país. Digamos, vamos a coger el ejemplo de Congo, ¿vale? Lo que está pasando actualmente en Gaza, Congo, en Goma, perdón. En Goma. Sí, Gaza Goma. es Palestina. Bien. Lo que está pasando en Goma, en Congo, realmente es una situación bastante llorable, si se puede decir. Llorable, lamentable Sí. y desagradable a los ojos de Sí, cualquier de panafricanista. cualquier, sí. ¿Cómo es posible que un grupo de africanos reciba subvención de Occidente y no lo niegan? Ese es el caso, que no niegan que reciban No, no, no lo subvención del niegan. Estado, de Occidente. Occidente es el que lo niega, pero ellos mismos no lo niegan, ¿vale? Reciban subvención del Estado, de Estados occidentales para aterrorizar a un país hermano.
desde este ejemplo palpable, nos damos cuenta que realmente si no nos desligamos con el cordón umbilical, con el Occidente, de aquí a medio siglo no habrá unión que proteger. No habrá unión que proteger, ya nadie va a querer morir por su patria, porque una patria en la que se te maltrata, tú no puedes morir por ella. Una patria en la que tú no tienes ni voz ni voto, digamos lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es la que decide lo que pasa en la Unión Africana. Eso es increíble. Bueno, ¿y qué piensas sobre eso? ¿Sabías sobre la guerra de Congo? Sí, me suena pasando ahí? bastante. Sí. Yo aquí lo que estoy viendo es la autodeterminación de los países de África. Sí. Esta, digamos, perpetua dependencia que tenemos hacia el occidente es la que nos mata. Sí. Se dice, no mires donde te caes, donde has tropezado. Sí. Así es. El titerismo es lo que está pasando aquí. Hay ciertos países africanos que dependen totalmente del occidente. Y yo lo achaco a que cuando un país tiene un problema interno, quiere acometer algún trabajo, alguna obra, y no tiene suficientes fondos, ¿qué hace? Acude al occidente. Pero el occidente, cuando le va a prestar esta ayuda, pide una contraprestación abismal, unos intereses demasiados. Y el país, como quiere evolucionarse, sí o sí acepta el contrato. Le dice el occidente, en este contrato, los beneficios, usted se queda con el 10% y yo el 90%. El país, como está necesitado, sí o sí acepta. Cuando acepta, entonces se queda debiendo al país gigante, al país fuerte. Entonces, esta dependencia económica hace que el país no pueda tomar decisiones políticas que él mismo quiere. Dependerá siempre del occidente. Ellos le dictan qué tiene que hacer. Y es un país títer. Claro. Es lo que realmente está pasando en África. Cuando todos los países africanos digan basta ya, se independizan totalmente de Europa, esto tendrá otra vertiente. Una cosa que quería matizar lo que usted ha dicho es sobre las deudas. No, sobre el dinero, los préstamos. ¿Ustedes sabían que esos préstamos salen de África, de nuestro propio dinero? Sí, así es. Lo sabe, ¿no? No, explícame. El control financiero. Es uno de los puntos de la Carta del Imperialismo. Sí. Uno de los préstamos que dan a África entre UNICEF, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Yo creo que es el artículo 6, ¿no? Sí, creo. Entre el 5 y el 6 es nuestro propio dinero. Vaya. Sí. El dinero de los ciudadanos de a pie. Y no solo esto, yo quiero añadir un ápice. El franco cefas. Ahí. Vamos a entrar. Ahí. Para que nosotros, los países africanos, digamos la zona nuestra franca, para que podamos utilizar ese dinero, estamos pagando unos impuestos abismales a Francia. Efectivamente. Hablan de 440 mil millones anuales que África paga a Francia por utilizar su dinero. Y por crear. Ellos son los que lo imprimen y controlan este comercio. Vaya. Sí, el colmo es que ellos mismos no usan ese dinero. No lo usan. Ahora, ahí es donde siempre llega mi pregunta. ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué no podemos decir basta ya? Nosotros mismos o funcionamos sin dinero, pero ese no lo queremos más. Realmente, ¿sabes? Estamos en una época bastante diplomática. El guineano sigue siendo bastante diplomático y bastante tranquilo, ¿entiendes? Yo les voy a dar un ejemplo con lo que está pasando. Voy a poner un ejemplificación para más o menos actualizar a la gente sobre el monumento Don Quijote. ¿Entiendes? Vaya. Digamos que es un tipo de Se tenía que decir. Claramente. Se tenía que decir claramente. Miren, es un tipo de neocolonialismo. Ahora, ¿qué es el neocolonialismo? Es un sistema indirecto de control, indirecto. Ahora, en ese aspecto se han cogido el control de lo que es nuestra propia cultura. Y lo que intentamos nosotros hacer, que es intentar ponerle un atributo africano a un literato español, es apropiación cultural, es decir, nosotros estamos robando su cultura, a pesar de que nosotros tenemos nuestra propia cultura. Efectivamente. Wow. ¿Entiende? Sí. Ahora, voy a ponerle, si este monumento hubiese estado en Congo, no tardaría ni 2 días. Los mismos congoleños lo habrían echado. O en Nigeria. O en Nigeria.
Fíjate que en Nigeria tú no vas a encontrar a Shakespeare, que era un autor inglés, a Shakespeare que le han puesto un monumento. Sí que compartimos lo que es una lengua administrativa, la cual puede ser el español, entre España y nosotros. Es una lengua administrativa, ¿vale? Pero es de mi elección hablarla o no, ¿entiendes? Pero si quiero hacer negocios, yo tendré que hablar el español, ¿vale? Es una lengua administrativa, impuesta, por cierto, también, impuesta por el nombre español. Ahora, si estuviésemos en Congo, Nigeria, Senegal, este monumento no estaría. Por eso es lo que me lleva a decir que realmente nosotros somos muy pacíficos y muy diplomáticos. Los guineanos, sobre todo de Guinea Ecuatorial, porque tantos conflictos armados que hay en otros países africanos y ninguno, desde el golpe de Estado hasta hoy en día, no has vuelto a escuchar ningún disparo por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un estado de paz y tal. ¿Quieres añadir algo? Sí, no sé. quería añadir. Gracias. Bueno, aparte de eso, lo que está diciendo mi compañero, nos falta educación. La educación. Sí. Sobre todo para nuestra nueva generación. Necesitan saber nuestra historia. Dejar de aprender Cristóbal Colón. Dejar de aprender... Efectivamente, es que tenemos que tocar esos empezar. puntos. Sí. Mira, nosotros hemos tenido grandes, África ha tenido historia, Guinea Ecuatorial ha tenido historia, Rey Malabo, o sea, tenemos historia. Claro. ¿Dónde está nuestra historia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quiénes la cuentan? ¿Quiénes la cuentan? Todo eso influye en lo que es el porque panafricanismo. Si tú ya naces sabiendo tu historia, nadie te va a poder venir a engañar, porque tú ya conoces tu historia. Claro. Hemos perdido nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro pasado, nuestro espiritualismo, porque nosotros somos espiritualmente y lo hemos perdido. Y yo creo que ese es, ya no creemos tampoco en nuestros ancestros. ¿Qué piensan, qué piensan sobre actualmente la situación? Se habla de Jesucristo negro. Sí. A ver, nosotros llevamos, yo por ejemplo, hace un año, yo ya lo publiqué, antes de que Vladimir Putin lo publicara. De hecho, yo hace un año ya lo dije y la gente, a lo mejor por ser negra, me achacaron y tal. Qué apropiación religiosa. Eso es cuando uno sabe su historia. Pero si lo dices a un niño, te va a mirar raro. Efectivamente. No nadie imagina a Jesús poder ser negro. Nosotros, pero en el Vaticano adoran a un Jesús negro y a una Virgen negra. En Rusia... ellos lo saben. Pero claro, en Rusia tú vas a Rusia y en las iglesias los ángeles son negros, la Virgen es negra. O sea, a los únicos que siguen engañando... Somos a nosotros mismos. A nosotros. Vale, vamos a continuar. Quiero que nos centremos actualmente entre las cumbres que se han estado organizando recientemente. La primera ha sido la cumbre Rusia-África y luego la cumbre Italia-África. Es como que Europa está todavía muy interesado en África. Como siempre. Claro. Quiero saber qué piensan sobre esas cumbres. Realmente la cumbre África-Rusia es una cumbre en la que nosotros militamos. Yo milito en esa cumbre, ¿entiendes? Cuando digo milito es que apoyo esa cumbre, ¿entiendes? Yo también. Muy aparte de la historia de Rusia, Rusia es uno de los países que no colonizó, que no tiene colonias. No esclavizó. Y no esclavizó. Y siempre ha sido aliado del continente Nunca africano. No lo había visto de esa manera. Nunca esclavizó a Pues... África. Ya es un punto a favor de confianza para él acerca de nuestra persona. Ya podemos respetarle a él y confiarle. ¿Por qué? Porque sus antecedentes históricos nos muestran que Rusia no tuvo esclavos en África. ¿Ok? Sí. Digamos que nos considera como iguales, nos considera como hermanos. Y se negó. En la repartición Claramente. de África se negó, junto con China. Los principales en la repartición de África, Gran Bretaña y Francia, son los que más o menos se beneficiaron, pero Rusia dijo no, son personas y seres humanos. Pero luego aparece Italia, que dice que otra vez necesito África. No, Italia realmente vino 5 años y solamente se limitó en Etiopía, ¿entiendes? Estuvo 5 años en Etiopía intentando colonizarles, pero no funcionó, porque ya estábamos casi en el siglo XX. Estábamos en el siglo XX. Ahora, no cabía en memoria de una persona que Italia siguiese esclavizando. Ya existía lo que eran las Naciones Unidas. En aquel entonces, supuestamente, hacían bien su trabajo en aquel entonces. Meloni, la primera ministra italiana, en la cumbre dijo que Europa necesita África para vivir en el futuro. Así, es que es así.
Es una manera de me parecen hablar palabras hipócritas. hipotéticamente. No, a mí me parecen palabras hipócritas. A mí me parecen palabras A ver, hipócritas, pero tiene razón. Europa siempre ha necesitado al continente africano. Necesita nuestros recursos. Europa no fuese Europa sin África. Sí. Y cuando dicen que África es el continente del futuro, ¿qué piensan sobre ese dicho? 100% estoy segura. 100%. Si nos levantamos, si nos concentramos, si hacemos bien las cosas, si nos unimos, Sí. si nuestros líderes se plantean, como ha dicho mi compañero, sacarse el cordón umbilical hacia Occidente y centrarse en África, porque nosotros pensamos que entre África y África se puede hacer comercios. Se puede hacer comercio. Burkina Faso, Camerún, podemos hacer comercios entre nosotros. Sí. Que sí que podemos hacer comercios con Occidente, sí, Sí. limitado, pero más para crecer nuestra economía y nuestro dinero, ¿sabes? Ok, África, Bonnie, África sigue luchando por la independencia, de como hemos estado hablando. Y el colonialismo es cada vez más sistemático. Siempre Pero- encuentran Sistemático. alguna manera Siempre. de entrar. Y luego hemos mencionado lo que está sucediendo en los países del Sahel. Me gustaría conocer sus puntos de vista al respecto. Bueno, los expertos, si quieren que empiecen, yo... No, no, adelante. no, le damos la Ok, palabra. muy bien, mira. Es un tema que remonta desde hace mucho tiempo. Mucho, efectivamente. Los colonialistas, ellos, lo que ellos hicieron es un trazado arbitrario de fronteras. Así es. No tuvieron en cuenta, digamos, los grupos étnicos de la zona. Hicieron un reparto a tuntún. Esto, ya que el suelo es muy útil, hay recursos naturales, Sí. esto hizo que hayan grupos terroristas en la zona. La zona del norte de Malí lo llaman Azawad, no sé cómo se pronuncia, es Azawad. Es una zona que tiene riqueza. Pues, ¿qué hacen? Se crean grupos. El famoso grupo MNLD, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, quiere hacerse con esta zona. Lo que hacen ellos se combinan, es decir, que suman con los de Al-Qaeda y otros grupos yihadistas en la zona para conquistar y coger la zona. ¿Qué es lo que hace Mali? Mali, pues, al ver esta situación, pide ayuda. Los países del Sahel forman otro grupo, Sahel más, hasta piden ayuda en la Unión Económica Europea, al occidente. Sí. ¿Qué pasa? Occidente responde, encabezado con Francia. Francia llega en la zona, establece sus bases militares y pasan años y años, Francia no hace nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. De Todo hecho, lo contrario, creó una empresa que se dedica a extraer uranio, minerales. minerales Así es, para, sí, sí, sí. para llevarlos a Europa. Esta situación crea un odio anti-Francia, porque ¿qué hacen ellos? Nos roban, pero dejan que los yihadistas vengan ocupando lugares en nuestro suelo patrio. efectivamente. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí empieza a haber movimientos internos en estos países. Sí. De ahí nacen los golpes de Estado. Efectivamente. Vaya, Total 07. vaya. Es que Malí, Efectivamente. Burkina Faso, en fin. Níger. ¿Qué ocurre? La población o los militares creen que los presidentes que están en el poder están con el occidente, porque no hacen nada. Efectivamente, sí. Nos matan, nos vencen, cogen tierra y es. ellos no hacen nada. Así No, ellos tienen un complot con occidente. Ahí crea este movimiento de cambiar presidentes. El que se pone, el que ocupa el lugar, es un militar, pero anti-occidente. Y panafricanista. Ok. Y panafricanista. Entonces, ¿qué pasa? El último golpe, el de Níger, ahí donde se colmó, la gota que colmó el vaso. Níger hace lo mismo, quitan al presidente que estaba porque es pro-occidente y ponen a uno que es panafricanista. Panafricanista. Ahí dice la CEDEAO, presidentes que todavía están con el occidente, que no están de acuerdo, va a haber una intervención militar en la zona. Sí. Y los vecinos de Níger, Malí, Burkina Faso, dicen, mira, cualquier intervención militar que hagan a Níger Nos metemos. es una declaración de guerra contra nosotros. Efectivamente. Esta es la situación que ocurre actualmente en el Sahel. Es decir, que los prooccidentales y los antioccidentales ya están, hay una tensión. Por eso yo creo que África ya se está levantando. Sí, Yo creo que sí. efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. Es Sí. increíble. Sí, yo quería añadir sí. algo acerca de lo que ha dicho el señor.
tiene bastante sentido, ¿ok? Muy antes de que el francés llegase al Sahel, ¿no? Al territorio ese, digamos que yo estoy viendo ahí lo que es un complot, ¿entiendes? Un complot en el cual, digamos, yo quitaría mi hipótesis, yo diría lo siguiente: Francia envía a grupos terroristas para inspeccionar la tierra o la zona, porque ellos directamente no pueden hacerlo, porque la Unión Europea se enteraría y seguramente intervendrían, Sí. ¿ok? Ellos no quieren mancharse la imagen, por eso mandan a gente, y ahora, una vez que mandan a gente delante para inspeccionar si hay minerales, tal, todo eso, ellos, el siguiente paso de ellos es ocupar el lugar y crear empresas tal y como lo ha dicho el señor, y de una forma indirecta. ¿Por qué? Porque el pretexto es vamos a ayudar, pero extraoficialmente, en vez de ayudar, están robando. Efectivamente. Y mostrando los una imagen yihadistas siguen ganando terreno. y siguen ganando terreno. Efectivamente, sí. Ahora, África ya tiene, no suficientes, pero digamos, ya tienen de alguna manera recursos África ya digamos, tiene- a nivel de la defensa. Sí, África para ya poder, tiene. Sobre todo Mali, es el número defenderse uno ahora mismo. de estas cosas. ¿Y por qué seguimos permitiendo? Por ejemplo, yo creo que hasta ahora todavía hay bases militares francesas en alguna de esas zonas. Sí. De hecho, Que hay que seguir todavía permitiéndolo. siguen bases militares en 12 países. El otro ejemplo es sobre, usted ha mencionado lo que está pasando en Congo, Sí. donde se está financiando Sí. a un determinado grupo, Sí. donde entran las armas. ¿Y por qué lo permiten? Los Bueno. países geográficamente yo creo que están controlados. Los países, cada país se ocupa de la seguridad de su De su estado. Pero ¿cómo es que entran? ¿Cómo? Ruanda. Puedes responderlo. Nosotros creemos, los panafricanistas creemos que el presidente de Ruanda tiene mucho que ver en todo lo que está pasando en la República Democrática del Congo, ya que se ha detectado que están en colaboración con Occidente, ¿no? Vaya. Es pro-occidente. Sí, exacto. Daros cuenta que ahora mismo Inglaterra acaba de salir el decreto que va a mandar a más de 17.000 inmigrantes en Ruanda. Y yo me hago la misma pregunta: ¿cómo se va a mandar a inmigrantes a Ruanda en un país africano que no tiene nada, que no tiene recursos? Entonces nosotros creemos que es una ¿Migrantes de qué estrategia. país? Ucrania, Marruecos, Sí. Pakistán. Wow, África es el futuro. eso es ¿Qué van a interesante. hacer ahí? O sea, tú me sacas de Inglaterra, donde tengo una buena vida, donde puedo prosperar, Me llevas a Congo. y me llevas a Ruanda. ¿Para qué? Vaya. ¿Para qué me llevas a África? Y claro, Entonces, como estamos diciendo, están todavía esos presidentes, como lo ha llamado Boni Títeres, que todavía le prestan servicio a Occidente. nosotros realmente los panafricanistas, yo voy a hacer un llamamiento. ¿Cuál es mi cámara? Yo Esa creo es que mi la de cámara. atrás no. Al final, ¿no? Al final, no, yo voy a repetir, no te Aprovecha. preocupes. Voy a aprovechar, no te preocupes. A ver, no, esto es en serio. Hacemos un llamamiento a todos los líderes africanos, ¿vale? Que velen por la seguridad de su población. África necesita estar unida. Realmente África necesita estar unida. Necesitamos a los líderes africanos unidos para poder salir de este yugo, porque si no, no vamos a salir de este yugo y no vamos a avanzar. Es lo que decía el Señor. Yo no considero a ningún líder africano títere, porque me conozco la carta del imperialismo. Están obligados. Sí. Y cuando uno dice basta, o te tachan de dictador, pasó con Gaddafi, Sí. o te eliminan, Te eliminan. desgraciadamente. Y seamos sinceros, hoy en día nadie quiere morir. Nadie quiere morir. ¿Vale? Pero están las Naciones Unidas. ¿Las quiénes? ¿Las quiénes? En serio, las Naciones Unidas en África. ¿Las quiénes? ¿Qué papel desempeñan? Ahí está. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Lo que les interesa, ahí centran la atención. centran la Y lo atención. que no, página y ya pasar. Lo ha dicho él. En un mundo civilizado. Estamos hablando Es que, de a tanta ver, discriminación. Seguimos en un mundo bastante descivilizado, si esa palabra existe. Vaya. Sí.
civilizados, peor, menos los occidentales. Porque, digamos, es un aspecto que ellos lo hacen bien, el marketing y la hipocresía la unen. ¿Entienden? El marketing y la hipocresía y saben expresarse ante gente que no conoce cosas, ¿entiendes? Ahora, si yo vengo como un empresario, intento convencerte de un proyecto mío, tú no vas a saber acerca del proyecto, pero vas a entregarte. Tú me vas a entregar tus acciones y tal, y yo voy a administrarlas como a mí me da la gana. Sí. ¿Qué piensan sobre los presidentes actuales de los países de Sahel? Los que acaban Sí, entrar en el poder. lo que hemos dicho, que los actuales son antioccidentales. Claro. Sí, sí, Y- realmente es así, ¿eh? Hombre, en la cumbre, usted habló antes de la cumbre Italia-África y Rusia-África. En la cumbre Italia-África, Italia organiza una cumbre y lo llama Cumbre para el Desarrollo de desarrollo. Italia para África. Ajá. Italia Hubo un para problema. África. Efectivamente. En esta cumbre, Italia detalla qué quiere hacer para África, cómo va a hacer para... Siendo que en el fondo es... quiere impedir la inmigración en Italia, y a la vez conseguir el gas de África. Efectivamente. Hubo un problema. El presidente de la Comisión de la Unión Africana dijo en esta cumbre, dijo que Sí. mira, sería mejor que Italia, antes de plasmar Ahonda. sus proyectos en el papel, Claro. primero que consulte con consulte. nosotros. No lo hizo. ¿No? Lo hace solo y pues dice eso y eso. En esta cumbre hubo discrepancias. Sí. Claro, La otra muchísimo. cumbre que es Rusia-África, Rusia sí que propuso cosas. Efectivamente. Cosas que hay que tener. Rusia dijo que iba a dar, a apoyar económicamente a África. Efectivamente. Dijo que iba a dar grano gratis Acuerdos transparentes. a África. Dijo que iba a apoyar a África. Incluso condonó una deuda africana Efectivamente. de no sé si 23 Sí, mil millones. la pagó. Lo pagó para África. Sí. Es decir, Claro. es que Rusia sí que dice, Sí. Rusia, por eso los países, la zona de Sahel, ya hay dos grupos, los pro-occidentales y los prorrusos. Los prorrusos son los nuevos presidentes puestos y los occidentales son el resto. Sí. ¿No creen que es un poco, no sé, digamos, contradictorio o no sé, denigrante el hecho de que más de 50 estados salgan para reunirse con un solo estado? Yo siempre lo he dicho. ¿Cómo ha sucedido en esas Me cumbres? parece ridículo. Con perdón. Porque son estados, digamos, son estados soberanos. Sí. Exacto. ¿sabes? E independientes. Nuestros dignatarios no son niños, Exacto. son gente. Nosotros, para nosotros son nuestros dignatarios, Así son nuestros es, presidentes. exacto. ¿Entienden? ¿No? Entonces, que 50 o más de ellos salgan para ir a reunirse con un solo jefe de Estado, a lo mejor, no sé, desde el punto de vista occidental, no sé, que es como una forma de denigrarnos a África que... Pero- África no es mucho. Yo creo que hice también un vídeo hablando de este tema, ¿no? Yo creo que ya es momento que los líderes africanos se den su lugar. Yo creo que ya es momento. No cada vez que, ya lo dijo, ¿no?, Ibrahim Traoré en el discurso, cada vez que Occidente Llama. África corre. África corre. Entonces ya es momento de... ¿Sabes por qué África corre? ¿Por qué? Porque tenemos una deuda exterior demasiado con Europa. Debemos a Europa. ¿Pero Cuando qué usted debemos? debe a alguien, él, Sí. él te manda. Pero, Pero ¿qué realmente, debemos? ¿Qué esa es la debemos? pregunta. Realmente, ¿qué debemos? ¿qué es lo que debemos ¿Qué a Europa? debemos? ¿Qué debemos? Mira, vamos a... Ojea un poco las páginas. No, no, es Cada que- país africano, Pero ¿cuánto ¿de debe qué? a Europa? Pero ¿de Sí, qué? pero ¿De qué? vamos a poner un ejemplo. ¿De qué? Voy a poner el ejemplo de mi propio país, Guinea Ecuatorial. Es que- España debe a Guinea Ecuatorial. Un montón. ¿Usted sabía que Mercadona es una empresa fundada en Guinea Ecuatorial de un señor que se llamaba Paco Roch? Paco Roch. Que uno, no pagaba impuestos en Guinea Ecuatorial. Dos, su margen de beneficios era enorme. Tres, lo que tiene que verse con el comercio, él era el máximo representante de eso. Ahora, tú me dirás, si tú operas en un país donde tú tienes estos tres privilegios que tú no cumples, ¿entiendes? En 4, 5, 6, 7, 8, 10 años tú acumulas una riqueza, amasas una riqueza del Estado, no de tu bolsillo, del Estado ¿qué? Estado de Guinea Ecuatorial. De hecho, hay un documental en el que narra una española, una misma española, donde ella dice que Paco Roch quiso
engañar a Obiang, es decir, a nuestro presidente. Sí, sí, sí. Vaya. Quiso engañarle. Sí. Pero el señor se dio cuenta que tú vienes a jugar con mi mente. Tú no puedes jugar con mi mente. Y cuando se dio Paco Rob cuenta, junto al cónsul de aquel entonces, que ya se les va a descubrir en la trama, Obiang les mandó a detener. Y Vaya. ellos al día siguiente cogieron un vuelo de última No, hora no, pero a Liberia y él se lo fueron, dice, ¿no? él lo Vaya. dijo en su Sí, entrevista. y se De fueron. hecho, Paco Rob Existe. dijo en su entrevista, perdón. Es que realmente es una de las cosas que nos deben. Y más. Entonces, exacto, más. ¿qué es lo que nos deben? Les respondo. Sí. Ok. ¿Saben lo que se llama letra pequeña en un contrato? Sí, sí. La letra sí. pequeña. La más La que importante. no miramos. Cuando, Y es la más importante. cuando África, pongo el ejemplo de Guinea Ecuatorial, Sí, sí, que sí, es mi siempre, país, exacto. cuando estuvimos económicamente fatalísimo, firmamos acuerdos. Vale. Entonces esos acuerdos hay que cumplir. Cuando uno firma un acuerdo, tiene que cumplirlo. Pero me quieren decir- No solo Guinea, Guinea, Gabón, No, sí, Camerún. sí, sí. No, países África africanos, ¿no? debe, si mira lo que se llama Pero- deuda externa. sí, sí, exterior. lo sabemos. ¿Por qué África debe y Europa no debe África? ¿Qué ha pasado? Porque tal vez pero- no habremos leído la No tiene letra lógica, pequeña. no tiene lógica. Es que ellos son los que ¿Hasta traían los cuántos contratos. años seguiremos pagando Sí. esas supuestas deudas? Entonces, por eso esa digo es la yo, pregunta, ¿hasta cuántos ¿Hasta años? cuándo? O sea, las Nosotros deudas no llevamos terminan. más de medio siglo siendo Medio siglo. independientes. Pero, ¿y por qué Exacto. firmamos los acuerdos? Pero Hombre, bueno, es que ellos son los pero que trajeron mira, los contratos. mira. ¿Y usted lo firmó? Sí, sí, efectivamente. Pero, Usted debe cumplir ¿Pero hasta cuándo? el acuerdo. Pero ¿hasta pero cuándo? ¿hasta cuándo? Todo, Vamos a hablar- todo contrato hasta tiene que llegue tiempo. la Luego, entonces estamos eternamente con la deuda. Esto es Lamentablemente, neocolonialismo. efectivamente. Esto se llama Lamentablemente. el neocolonialismo. Exacto. Ok. Estamos neocolonizados. Boni, Perpetua lamentablemente duda que debemos- no tenemos todo el tiempo y hay más puntos que me gustaría que vayamos tocando. Vamos a hablar sobre la Unión Africana, pero desde el punto de vista, digamos, social, como africanos. Ya no vamos a hablar tanto de los dignatarios que están al frente de ese organismo. Como africanos, ¿cómo ven el trato entre nosotros, sobre todo cuando estamos fuera de África? Tú eres la más experta. Queremos que vives. una África unida, pero no unos presidentes únicamente unidos, sino Sí. que todos los africanos unidos. Sinceramente, vuelvo a repetir, me gusta ser muy sincera, ya que es el trabajo que yo hago. No hay unión. Mientras exista la envidia, la maldad, o sea, lo que nos mata a nosotros los africanos es que creemos más lo que sale de fuera Sí. que lo que es nuestro. Sí. Damos más valor a lo de fuera que a lo que es nuestro. Y mientras eso siga, seguiremos hasta donde estamos. Sí. Quería decir algo, No. porque también en la misma línea quiero hablar sobre el tema de la inmigración. Porque yo creo que esta es una de las razones, no sé, por las que los africanos salen de África para Occidente. ¿Qué piensan sobre esto? Estamos luchando contra, digamos, la discriminación, sobre todo la racial que sufre África en Occidente y todo lo demás. Sin embargo, somos nosotros también los que salimos de África para Occidente. Bueno, la inmigración es opcional, ¿no? Uno sale pues por diferentes circunstancias para un futuro mejor o para encontrar algo mejor, ¿no? Te paso la palabra, porque si tengo que decir lo que pienso... Realmente lo que es Te la paso la inmigración palabra. no es un delito, ¿sabes? Exacto. Entonces, si la inmigración fuese un delito, ninguno saldría de su país para otro país. La inmigración, como lo ha dicho mi compañera, es un concepto opcional, en el cual tú vas a balancear los pros y los contras. Ahora, si los pros son demasiados, obviamente te vas a ir. Es como un contrato de trabajo de una empresa que te ofrece más que la empresa actual en la que trabajas. Obviamente tendrás que irte ahí. No porque tengas algún cierto problema con tu empresa que te paga menos, no tiene nada que ver. Ahora, otra cosa sería que tú sales de tu país a otro país y tú sufras lo que es la segregación racial. El racismo nunca va a cambiar, jamás en la vida va a cambiar. Es un concepto que tenemos que tener claro. Escucharme, la gente que está fuera del país, fuera de Guinea Ecuatorial, si hay gente que
os manipula acerca de lo que es el racismo, tenéis que tener en cuenta que realmente son atributos que se os van a dar siempre en cualquier país que vayáis. Y de vez en cuando tenéis que daros cuenta que realmente el racismo no va a cambiar. No va a cambiar. Ok, ahora saliendo de la diáspora, saliendo de Occidente para llegar a África, entre nosotros mismos acá. Sí. Hasta ahora el tema de libertad de circulación es un tabú en África. Sí. Pero queremos estar unidos. ¿Cómo es que no podemos comenzar desde aquí? A ver, cuando dices libertad de circulación, ¿te refieres? Es decir, por ejemplo, África, me gustaría salir de aquí para irme a Congo con mi pasaporte, sin necesidad de un visado. Me gustaría salir de aquí para ir a Nigeria, me gustaría ir a Sudáfrica, sin... Sí, pero anteriormente, es que son bastantes puntos que hay que saber balancear. Anteriormente, simplemente es que tenemos que saber lo que es la llegada del colono, ni antes de la llegada de este señor, de esos señores. ¿Entiendes? Nosotros teníamos libre circulación. Tú eras africano, digamos, tu hijo se ha enamorado de una corisqueña, no, de una congoleña. Hombre, tendríais que hacer un viaje y realmente era así. Barreras no habían. Tú te ibas donde querías con tal de que tú lleves una impresión de lo que es paz, te reciben. Ahora, actualmente que estamos en un mundo bastante democratizado, hay ciertas normas que tenemos que respetar sí o sí si queremos que nuestro país sea bien visto donde vamos, ¿entiendes? Ahora, si actualmente yo no puedo salir de Guinea a Congo sin visado, digamos que es simplemente por el control del orden, ¿entiendes? Por eso, sin puro control. Sí, pero ese control cuesta lo suyo. Cuesta lo suyo. Yo, la verdad, Cuesta lo suyo. en esto, mira, yo soy de las que también he hecho un vídeo acerca de esto. Vamos a hablar en muchos debates de este tema y yo creo que la libre circulación entre África se debería mirar, se debería permitir. ¿Por qué? Porque eso nos limitaría a ir a Europa. Eso nos limitaría a salir del continente africano, ir al exterior y sufrir lo que sufrimos muchos ahí. Es decir, discriminación, todo lo que hay que pagar. O sea, ¿sabes? O sea, si entre nosotros, si yo puedo ir a Senegal sin visado, puedo ir a Gabón, y de hecho estamos elevando la economía del país porque estamos fomentando, aparte del turismo entre nosotros, estamos trabajando entre nosotros. Yo voy a dar mi dinero a Senegal, a Guinea, es decir, eso es muy importante, se debe ver. Son puntos que realmente yo pienso, ¿no?, que en un futuro el gobierno ecuatoguineano se lo planteará y yo creo que es fundamental, ¿vale? Y que los precios tampoco, si vienen aquí, quieren un pasaporte guineano o residencia, que tampoco sean tan caros. Este es el papel que debe o debería hacer la Unión Africana. Este es el papel. Porque la Unión Africana tiene que ocuparse de eso. Efectivamente. Porque ningún país es imprescindible. Efectivamente. Todos son necesarios. Hay algo que este país tiene y el otro no lo tiene. Sí, claro. Así Luego, es. si nos unamos los esfuerzos y colaborar, dejar esta libre circulación, tendremos un continente con un desarrollo sostenible y sustentable. Así es. Mi modesta opinión. No, es que es así. Desde luego. En este caso, hablando sobre la conducta entre nosotros mismos, y luego tenemos esos problemas muy serios acerca del tribalismo, que es un problema en África. Sí. Por ejemplo, vale, tiene sus niveles. Hace años atrás, cuando Gabón estaba gozando de los recursos petrolíferos, entonces el guineano en Gabón era Ecuador. Pero no Ecuador exactamente porque viene del Ecuador. Era un despectivo. Sí. Era como un desprecio. Sí, como un desprecio. Realmente era así. Y lamentablemente en nuestra sociedad se hace lo mismo a los expatriados. Les llaman con diferentes extranjeros, nombres. monamí. ¿Me entienden, no? Molomichi. Hemos hablado mucho de eso. Esa situación entre nosotros mismos los africanos, es decir, queremos luchar contra Occidente, pero entre nosotros mismos hay unas divisiones. Yo lo llamaría como problemas internos. Sí, ¿entiendes? Los problemas internos realmente son problemas que pueden tener solución a corto plazo, ¿entiendes? A corto plazo pueden tener solución, pero los problemas más importantes son los externos. Digamos, yo lo digo desde este punto de vista, ¿por qué? Porque, digamos,
en lo que tiene que verse la participación de la independencia y no al colonialismo, vamos a ser claros y sin ánimo de ser tribalista. ¿Okay? El hombre Fang ha sido el más rebelde y gracias al hombre Fang obtuvimos lo que es la independencia. ¿Por qué? Por la rebeldía del hombre Fang. Sí. Ahora, no tachamos a los bubis, a los anoboneses ni a los combes de cobardes. Peor, menos los combes. Los combes también tenían nuestro tipo de actitud. Sí. Okay. Aquí estoy yo, una ¿Qué es lo que guerrera. ¿Qué es lo que hicieron los bubis y los anoboneses? Acogieron a Fernão Dupont, el primero en llegar en Guinea Ecuatorial, le acogieron. Entonces, ya es como una traición a la patria, a escoger a alguien que te viene a esclavizar. Y peor cuando llegó el español. Los españoles claretianos, lazayanos, es decir, ellos trajeron estos movimientos, formaron un grupo de gente y este grupo de gente a su vez comenzó a hablar a otra gente para que ellos escojan a los españoles. Ahora, por eso vas a ver siempre que el hombre Fang es muy agresivo con temas como eso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos conocen la historia y quieren decir, tú eres un anabonés, ¿qué me vas a contar si tú aceptaste al Colón? Es así. Yo quiero abogar Aboga. en que cuando vemos a un extranjero, Sí. no le miremos con malos ojos. Así No. es. Podemos aprender de él. Claro. Sí. Pongo un ejemplo. Dos mujeres. Una camerunesa que viene a buscarse la vida y una tía nuestra que no está casada, tiene niños, pero tiene que pagar una casa y cuidar niños. Sí. Las dos tienen niños. La guineana aquí y la camerunesa en Camerún. Hagamos un ejemplo, un experimento. Cogemos 500,000 y lo damos a la camerunesa para que emprenda. Y 1,000,000 a la guineana para que emprenda. Después de 5 meses, vete a ver a estas dos mujeres. La camerunesa, La va a llegar camerunesa lejos. va a llegar lejos. La camerunesa habrá llegado lejos. ya ha crecido, Sí. ya ha comprado un terreno en su país, Sí. manda dinero para que coman sus hijos. Sí. ¿Y qué pasa con la guineana? No, es que compré un aguacate, es que mi madre en el pueblo, que no sé qué, excusas. Oye, Cero. hay guineanas emprendedoras, ¿eh? Mira, Oye, yo digo que hagamos... Vale, estaba las intentando hay. hablar en términos generales. General, Términos que generales. hagamos un ejemplo. Hay ¿Qué excepciones, pasa? claro. ¿Por qué la guineana no puede preguntar, oye, ¿qué has hecho? Porque no miremos al extranjero como algo malo, a Manolo Mansi, no. Efectivamente. Pregúntale, oye, ¿cómo haces tú para crecer con tan poco dinero? La verdad es que yo lo hago. Efectivamente. Por eso digo que es mejor aprender Sí. también del extranjero. Sí, sí. Otra de las cosas que acabas de decir que es muy importante, porque eso también pasa, yo lo veo en la sociedad nuestra, ¿no? No estoy hablando en general, pero es algo que sí que veo que es prácticamente general, ¿vale? Frecuente. El extranjero llega aquí y trabaja en lo que sea, en lo que sea. Limpia zapatos, mecánico, chapista, no le importa. ¿Por qué? Porque él sabe el objetivo que tiene. Sí. Hoy en día los guineanos todos quieren trabajar en ministerios, todos quieren ser directores, todos quieren, o sea, igual que las mujeres, en bancos. Hay veces que no se puede. Está la agricultura. Debemos enfocar también la agricultura, La pesca. debemos enfocar muchísimas cosas. Si no sabes cómo, pregunta al Monaní. Te va a decir cómo. Efectivamente. Y te lo va a decir Entonces, con gusto, ¿eh? Con yo gusto. entiendo, Yo pregunto, sí, yo es- pregunto. Ok, ¿entiendes? lamentablemente no tenemos más tiempo. Me gustaría algunas breves conclusiones Ok. acerca de lo que estamos hablando, es decir, esa discriminación que está consumiendo al continente africano cara al mundo occidental y también a nivel del continente africano entre nosotros mismos. Algunas conclusiones, mensajes. Boni, por favor. Sí, yo me gustaría terminar este coloquio con unas frases intelectuales que dijo alguien, Su Excelencia Nguema Obiang-Mongo. Salían de la segunda cumbre Rusia-África, él en su página, en su Twitter, dijo lo siguiente, cito, África nunca fue liberada. Teóricamente fuimos independizados, pero en el fondo seguimos atados a las políticas económicas, monetarias y al protectorado europeo occidental, que nos mantiene en la miseria, en la pobreza. Digo que la situación actual de África
es nuestra segunda lucha para una independencia real y total. Fin de cita. Ok, pues lo único que puedo decir para cerrar la sesión, digamos que Gaddafi ya murió, Kwame ya murió, otros padres del panafricanismo ya murieron. Nuestra generación, la generación del siglo XXI, seguimos con vida. Muchos somos jóvenes, muchos somos fuertes y muchos tenemos la capacidad de educarnos correctamente, pero algunos no queremos. Realmente tú puedes ser el siguiente panafricanista, tú puedes luchar por los derechos de tu país. Tú hasta puedes llegar a ser presidente, porque necesitamos más panafricanistas, más gente que apoye al africanismo, más gente que trabaje e invierta en su propio país. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, finalizando, yo yendo al discurso que dio el vicepresidente, ¿no?, de Guinea, habiendo dicho estas palabras, yo quiero que se sepa que en Guinea Ecuatorial hay panafricanistas que luchamos por los derechos del continente africano y estamos dispuestos a, como decimos siempre, patria o muerte, porque este es el momento. Que le den oportunidades a la nueva juventud, ¿vale? Porque muchos estamos fuera, hemos estudiado, tenemos nociones, queremos hacer cosas para el país, queremos dar estas nociones que queremos a nuestros jóvenes, que es muy importante. Y sabiendo eso, por favor, pido la unión de todos los presidentes del continente africano, sobre todo para que África salga del yugo occidental en la que estamos. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, gracias por aceptar el tiempo, nuestra invitación. María, de verdad que me gustaría tenerla más, pero no sé, a lo mejor en alguna otra ocasión, pero tus seguidores, la gente que nos está viendo en estos momentos, les gustaría seguirle en sus redes sociales. ¿Qué les puedes decir? ¿Alguna dirección? Sí, la dirección. La dirección de tu TikTok, lo que sea. Me podéis encontrar en TikTok como @belefutu, ¿vale? O María. Me podéis encontrar con esos dos nombres, pero @belefutu. Sí. En otra ocasión me había contado que ha cambiado la mente de mucha gente sobre el tema de África. La Sí. verdad que sí. ¿Cómo qué número así? Pues tengo 35.000 seguidores. Vaya, esto era una población. Wow. Sí, y la verdad es que sí, yo tengo un equipo excepcional, tengo a mis hermanos de panel que hacemos un gran trabajo entre todos porque yo sola no puedo y tenemos pues a todo un poco en mi panel y nada, concienciamos, damos cultura africana, hablamos de la historia, de nuestra historia, así que... Y nada, se han animado personas pues de todos los países, Venezuela, españoles, Colombia, Senegal, o sea, Estadounidenses. tengo estadounidenses, latinos, o sea, sí, y es un gusto. El gusto también ha sido nuestro, de verdad, tenerla con nosotros en el programa Impacto. Audiencia, muchísimas gracias. Aquí hemos tenido a nuestra panafricanista, de las grandes que tiene actualmente el continente africano, que ha estado aquí participando en este tema sobre lo que está sufriendo África. Personalmente, el tema me ha causado muchísima tristeza. Es la primera vez que en el programa me sentía así, pero bueno, esperemos que las recomendaciones sirvan y que África, de alguna u otra forma, pueda realmente llegar a ser independiente. Muchas gracias por estar aquí, Bonnie. Gracias a ustedes. Gracias Okay. a todos, audiencia, muchísimas gracias también. Nos despedimos esperándoles en el próximo programa. Adiós. Adiós.